Yo estoy agradecido con el Señor porque estamos comenzando un año nuevo, 2021. Y el año pasado, pues fue de mucha bendición haber estudiado la carta del apóstol Pablo a los filipenses, porque habló mucho a mi vida. Y yo creo que también habló a la vida suya, hermanos. Doy gracias a Dios porque su palabra pues nos corrige, nos instruye, nos amonesta, nos prepara para ser varones, siervos de Dios, preparados para toda buena obra. Y le doy gracias a Dios por la libertad que tenemos de poder llegar a este lugar, reunirnos, abrir las Escrituras sin ninguna persecución, impedimento de parte del gobierno o de algunas personas. Gracias a Dios por ello. Y ya decía nuestro hermano Josué, vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera epístola. Nos juntamos los tres para hablar qué es lo que podemos enseñar a la iglesia después de terminar Filipenses, y guiados por el Espíritu Santo, pues llegamos a la conclusión de estudiar la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia que estaba siendo perseguida de aquel tiempo. También, hermanos, algo que yo pude descubrir, también mis hermanos pastores, es que la carta habla acerca del sufrimiento del cristiano. Entonces, esto nos llevó a enseñarla, porque entendemos que muchos cristianos sufren o hemos pasado por una clase de sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de la introducción de esta carta. Vamos a estar viendo por qué vamos a enseñar la carta, por qué sufrían los cristianos a los que escribe Pedro, qué efecto estaba produciendo la persecución en las comunidades cristianas. ¿Tenían estos cristianos la perspectiva correcta sobre el sufrimiento? Y Pedro, compañero de aflicciones de estos creyentes. Vamos a estar viendo estos puntos en esta tarde. Pero antes que nada, quiero que abra su Biblia en Pedro, si ya la tienen abierta, en el capítulo 4, versículo 1, porque creo que este es el pasaje central de la carta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Si ya está en esta sección de las Escrituras, permítame darle lectura a este pasaje. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El cristiano debe de armarse del mismo pensamiento de padecer por Cristo, así como Cristo ha padecido por nosotros. Los cristianos debemos estar preparados para sufrir por el nombre de Jesús, debido a que somos cristianos. El creyente es confrontado con dos alternativas. Número 1, el pecado. Número 2, el sufrimiento. Por una parte, puede escoger el cristiano vivir como viven los inconversos y así evitar la persecución. O bien, puede vivir en pureza y en piedad, llevando el vituperio de Cristo y sufriendo en manos de los inconversos. Ahorita, cuando estábamos en las peticiones, comentaba nuestra hermana Micaela que hay muchas personas que están muriendo inconversas y que debemos de predicar el Evangelio.
Pero también hay muchos cristianos alrededor del mundo que están muriendo por su fe cristiana. Y me venía a la mente lo que ella nos recordaba, predicar el Evangelio. ¿Por qué hay tanto cristiano que tiene muchísimo tiempo que no comparte de su fe a otros? Hay varias razones, pero una de ellas es que el cristiano de Occidente de este tiempo no quiere sufrir por el nombre de Cristo. No quiere ser perseguido, ser menospreciado, rechazado, ridiculizado por los demás. Es una de las razones por cual no se comparte el Evangelio. Queremos evitar a toda costa la persecución en nuestras vidas, el sufrimiento. Entonces, un cristiano pues tiene esas dos alternativas: vivir de acuerdo al estándar de este mundo, como viven las personas que no conocen a Dios, y así evitar toda clase de sufrimiento en ellos. O también, como le decía, o vivir una vida centrada en pureza, en piedad, en Cristo, y así estar experimentando vituperio por el nombre de Jesús. Un mártir de la iglesia dijo estas palabras antes de que lo colgasen: queridos amigos, aceptad esta copa de sufrimiento como yo lo he hecho, antes que vuestro pecado, porque a mí me ha sido presentado el pecado y el sufrimiento, y yo he escogido la parte del sufrimiento. ¿Sí me entiende lo que dice este mártir de la iglesia? Y esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas como las siguientes: ¿qué tanto ha sufrido usted por Cristo? ¿Está preparado para sufrir por su fe? Esta es una pregunta seria, hermanos, tanto para ustedes como para mí. No es fácil cuando la profundizamos y estamos reflexionando en estas preguntas contestar. Un autor dijo lo siguiente: debemos preparar al pueblo de Dios para el sufrimiento, pues la vida cristiana está caracterizada por el sufrimiento. Cuando alguien llega a la iglesia o cuando lo traemos a los pies de Cristo, es nuestra responsabilidad como cristianos hablarle con la verdad a esa persona y decirle que seguir a Cristo es necesario serle fiel, tomar una cruz y seguirle. Lamentablemente hoy la predicación cristiana de este tiempo parece que está abandonando la idea de un cristiano que sufre o que el cristiano sufre en su vida. En vez de enseñar que el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana, hoy en día se anuncia un tipo de evangelismo que promete salud, prosperidad y una vida feliz a las personas. Sin embargo, las Escrituras ya de antemano nos han declarado que los cristianos vamos a pasar por aflicción en el mundo. Hay que tener ese cuidado. ¿Quieres conocer a Cristo? Sí, pero quiero enseñarte que si tú vas a ser un cristiano fiel, tienes que tomar una cruz y seguirle. No creas que solamente ser cristiano es disfrutar de los eventos, de la compañía, de los momentos agradables. Bueno, es parte de nuestra comunión cristiana, pero eso no es todo. Tienes que ver la parte donde tú vas a estar sufriendo si vas a ser fiel a Jesucristo. Hermanos, un tipo de sufrimiento que muchos cristianos
fieles, estoy hablando con este adjetivo, cristianos fieles, a través de la historia cristiana, que han tenido que experimentar es la persecución, el rechazo, el desprecio a causa de su compromiso fiel con Cristo. Si nos remontamos al mismo comienzo de la iglesia, encontramos que Cristo fue rechazado, fue desechado por su pueblo, tal como el profeta Isaías ya lo había dicho 750 años antes del nacimiento de Jesús. Más adelante encontramos en el libro de los Hechos que Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. También en la misma narración del libro de los Hechos, los apóstoles y muchos cristianos en Jerusalén fueron perseguidos por parte de los sacerdotes de Israel. La historia dice que los cristianos fueron perseguidos por 10 emperadores romanos. Muchos, en verdad, de ellos fueron asesinados por su fe. La cifra exacta de cuántos cristianos murieron en manos o bajo la administración de estos emperadores romanos no se sabe, pero el historiador Eusebio nos dice en su libro La historia de la iglesia que fueron muchísimos, una gran multitud de cristianos murieron muchos de ellos, y de la manera más cruel, hermanos, que se puedan ustedes imaginar. Imagínense al emperador Nerón, que le prende fuego a la ciudad de Roma, porque él tenía un objetivo de construir en Roma algunas cosas que él tenía en mente. ¿Y qué hace? Prende fuego a la ciudad, arde en llamas, muchas casas son arrasadas por el fuego, comercios. Y luego de esto, ¿qué hace? Pues le echa la culpa a los cristianos para cumplir sus propios objetivos personales, este hombre. Ahora bien, no solamente los cristianos han padecido por los emperadores romanos, la persecución de los primeros 3 siglos de la iglesia. Roma, el imperio, fue el que azotó a las comunidades cristianas de ese tiempo. Con la llegada del emperador Constantino el Grande, en el siglo IV, cesó la persecución contra la iglesia porque se oficializó el cristianismo en el imperio. Pero a partir de allí, se nos dice también la historia que la Roma católica tomó el lugar de la Roma imperial en cuanto a la persecución, y la Roma católica por más de 1200 años persiguió a los verdaderos cristianos, silenciándolos a través de la antorcha y la espada. En años más adelante hace su aparición la famosa Inquisición, que persiguió al pueblo de Dios, martirizando y torturando a través de los instrumentos más crueles para infligir el más horrendo dolor para los sentenciados y así llevarlos a la muerte. Muchos saben acerca de esto. Muchos de los que murieron en ese periodo fueron precursores de la Reforma y vieron sus vidas silenciadas a través de la Roma católica. Actualmente los cristianos en países musulmanes y comunistas están tan acostumbrados a la reprensión, a la opresión, a la hostilidad, que la persecución directa casi la esperan, es un hecho en ellos. Tú vas a más de 50 países que siguen un ministerio que se llama Puertas Abiertas, da cifras, datos de cuántos cristianos mueren alrededor del mundo. Nos dicen que estos cristianos de estos países musulmanes y comunistas esperan como una realidad la persecución por practicar, por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, hermanos, los cristianos de Occidente, toda esta parte
donde nos encontramos nosotros, especialmente aquellos cristianos de países que tienen una gran herencia bíblica, no nos hemos ajustado a la oposición pública de nuestra fe. No tenemos una persecución así como los cristianos en otros países. Es más, el Estado, el gobierno ha sonreído a nosotros y nos ha animado a escoger una iglesia de nuestra elección, sin ninguna, ¿cómo se puede decir?, obstáculo. Tenemos la libertad así. Pero quiero decirte que esto, tarde que temprano, va a terminar. No todo el tiempo vamos a gozar de las libertades de nuestra fe, como hasta este momento lo hemos estado gozando. A través de políticas que se van a emplear para silenciar las voces de los cristianos, sobre todo en temas que ellos consideran, el gobierno, opuestos a las políticas que favorecen a las minorías. Por medio de la radio, la televisión, el internet, las redes sociales, tratarán de ridiculizar e incluso difamar al cristiano. Y cada vez, hermanos, según cómo vamos viendo el panorama, se percibe de una manera hostil para los cristianos en el mundo. Los cristianos verdaderos en todos los tiempos hemos sido o han sido contracultura. Y debemos estar preparados para sufrir a causa de nuestra fe. Vamos a sufrir. El cristiano es contracultural en muchas áreas de su vida. El cristiano fiel, cristiano que tiene ese compromiso con Cristo, no se deja dominar por la cultura prevaleciente de la época. ¿Y cuál va a ser el resultado? La hostilidad de parte de esta cultura que está en contra de los principios de la palabra de Dios. Un reconocido autor cristiano dice: por casi dos milenios de existencia, la Iglesia de Cristo ha estado habituada al sufrimiento, el choque de la verdad con el error, el reino de la luz con las tinieblas y los hijos de Dios con los del diablo produce inevitablemente un conflicto grave. A través de los siglos, la realidad frecuente de los cristianos ha sido oposición, desprecio, maltrato e incluso hasta el martirio. ¿Por qué enseñar esta carta? Recuerde que es una introducción a la carta del apóstol Pedro. Por la razón que ya les he comentado. La vida cristiana está caracterizada por el sufrimiento de muchas formas. La oposición, desprecio y maltrato, rechazo social. Y muchos cristianos están sufriendo y otros no están dispuestos a sufrir la oposición o el rechazo social. Tal parece que más bien quieren ajustarse a las políticas y a las ideologías de este tiempo. ¿De cuáles es usted? ¿De aquellos que están dispuestos a sufrir por su fe cristiana o de aquellos que están más bien dispuestos a ajustarse a las nuevas ideologías, a las nuevas políticas que hoy en día están surgiendo? Algunos han dicho que las reuniones públicas de la iglesia no son esenciales, hermanos. ¿Y por qué le recuerdo esto? Por el contexto que hemos estado viviendo en el año 2020. Por lo tanto, no están dispuestos a congregarse hasta nuevo aviso. Se mantienen en sus escondrijos hasta que esto pase. ¿Por qué lo hacen? Porque no están dispuestos a ser parte de la opinión pública, de ser considerados, como muchas veces nos han llamado, negligentes.
Sin embargo, los que están comprometidos con la palabra de Dios han determinado que es esencial las reuniones de la iglesia de una forma pública. ¿Qué está pasando con esta clase de cristianos que se están manteniendo firmes, fieles a que es esencial que la iglesia debe continuar sus servicios? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ellos son parte de la opinión pública porque son considerados negligentes por parte del mundo, incluso por muchos de los que se dicen cristianos. Usted sabe claramente acerca del famoso pastor bíblico John MacArthur y la iglesia que él lidera. Ha entrado en un conflicto con el Estado, de tal manera que ha recibido sanciones monetarias por no seguir los dictámenes del gobierno de su estado. ¿No has seguido las órdenes? ¿En qué forma? El gobierno le dice, tú te tienes que reunir cuando nosotros determinamos. Y cuando te reúnes, lo vas a hacer de la forma que nosotros lo establecemos. Tú tienes que hacerlo de la forma que nosotros queremos que lo hagas. Este pastor ha declarado que está dispuesto incluso llegar hasta la cárcel por mantener esa postura contraria a lo que muchos están haciendo, por permanecer fiel a Cristo. Permanecer fiel a Cristo. Es objeto de burla, de menosprecio su iglesia, a él, ese grupo de ancianos con los cuales juntamente liderean. Son parte de la opinión pública. Cuando alguien se decide realmente a ser fiel a la palabra de Dios, recuerda que vas a levantar la persecución en tu vida. Siempre cuando tú te determinas a ser fiel. Si vas a ser un tipo de cristiano que solamente viene y se sienta y escucha y no tiene ningún compromiso con Cristo, tú no vas a sufrir por tu fe. Es más, me he dado cuenta que hay muchos cristianos que sus familiares ni siquiera sabían que eran cristianos. 20 años de cristiano, 25, y me preguntan, ¿él es cristiano? Sí, no lo sabías. 25 años, no lo sabía, parece que estaba en el anonimato. No quería descubrir que él era cristiano. ¿Por qué? Estoy hablando acerca de que muchos no quieren ser perseguidos. No quieren perder a las amistades, no quieren romper con muchas relaciones sociales que tienen. Que jamás se entere mi compadre que vive en Monterrey o en Oaxaca que soy cristiano, porque el día que se entere me va a rechazar y ya va a dejar de ser mi compadre. Muchos actúan de esta forma, hermanos. No debemos nosotros en ninguna manera acobardarnos ni tener miedo a eso, al rechazo social que sentimos. Es increíble también que hoy en día se están generando iniciativas políticas para que nosotros aceptemos lo que el mundo quiere imponer como ideología sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. Hace tiempo, días atrás, escuché acerca de una trabajadora del Starbucks, una cadena cafetera de origen americana, que fue despedida porque se negó a usar una camiseta que tenía una leyenda donde ellos apoyaban a esta comunidad LGTB. Se negó. ¿Qué pasó? La despidieron. Perdió su trabajo por no querer portar esa camiseta. Si hubiera sido otra clase de cristiano que dice, está bien, acabo me la pongo y no pasa nada, acabo en mi corazón, Dios sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Hermanos, eso no debería pasar, pero incluso muchos optarían por proceder de esta manera, con tal de no verse rechazados o menospreciados socialmente. La verdad.
Estos cristianos a los que escribe Pedro están bajo las mismas circunstancias y Pedro les escribe para animarlos a permanecer fieles en medio del sufrimiento por ser cristianos, a permanecer fieles en medio del sufrimiento por ser cristianos. Y no se me duerman, hermanos, porque venimos a la iglesia. Veamos por qué sufrían los cristianos a los que escribe Pedro. Fíjense la opinión que tenía la cultura romana acerca de los cristianos. Nerón no hubiera hecho una cabeza de turco si no hubiera incurrido en la antipatía de la población a los cristianos. Varios años después de Nerón, Plinio llamó a los cristianos de la siguiente forma. Fíjese cómo se llamó a los cristianos en aquel tiempo: una superstición pervertida y excesiva. Los cristianos para la sociedad de aquel tiempo era una superstición pervertida y excesiva. ¿Qué significa superstición? Una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir un carácter mágico o sobrenatural a las cosas, pero que van en contra de la razón, en contra de la lógica. Ellos así consideraron a los cristianos. Y es lo mismo que hoy en día se considera acerca del cristiano. ¿Qué se dice? Que el cristiano que no está abierto, que no tiene una mente abierta, es una persona que está en el pasado, anticuada, que no se está ajustando, que es un impedimento la fe cristiana para el avance, el progreso de la sociedad. Esos son los mismos calificativos que recibimos hoy en día por ser cristianos. Dice, la forma de vida de los cristianos ya no era compatible con el paganismo. Y desde el punto de vista de la sociedad romana, esta forma de vida tenía que ser detenida, frenada. En otras palabras, la opinión de la sociedad hacia los cristianos no es buena. Fue de rechazo a su persona, a su actitud, a su comportamiento, que provocaba la presencia de un cristiano, provocaba un sentimiento desagradable entre ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Viendo la misma fuente de las Escrituras, acompáñame a Hechos capítulo 28, versículo 21. Fíjate cómo se percibía el cristianismo en aquel entonces. Entonces ellos le dijeron, son los judíos que estaban en Roma, con los cuales está hablando Pablo, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. En todas partes se hablaba en contra de los cristianos. Incluso les llaman una secta. Y también dice la Escritura en otra sección que se consideraba que los cristianos trastornaban el mundo. Entonces, en aquel tiempo era de rechazo y se perseguía por esas razones. No se ajustaban los cristianos a la forma de vivir de los incrédulos. Y el mismo apóstol Pedro, en esa carta que estamos viendo, que empezamos a estudiar, en Pedro 4, versículo
3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Otra versión de la Biblia, cuando traduce ultrajan, dice: hablan mal de ustedes. ¿Pero por qué hablaban mal de ustedes? Dice Pedro: porque ustedes no están en la misma sintonía, porque ya no viven como ellos viven. Ahora ustedes tienen una forma de vivir diferente. Por eso a ellos les parece cosa extraña y van a hablar y están hablando de ustedes. Ahora, ¿cómo hablaban de los cristianos de aquel tiempo? Bueno, en el capítulo 2, versículo 12, murmuraban contra los cristianos. Porque Pedro dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Murmuraban como malhechores. ¿Qué significa malhechores? Como criminales. Criminales. Además también dice en el 3:9 que los maldecían. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario, sabiendo que fuiste bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Los maldecían. En el 3:16 también dice que los calumniaban. Teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Los vituperaban, 4:14 también. Y mire, la tensión se hacía más grande cuando existían relaciones sociales y legales. Por ejemplo, la relación entre amo y esclavo, esposo y esposa. Este sector de la iglesia estaba más vulnerable al maltrato y al abuso verbal, incluso al maltrato físico. Sobre todo aquellos amos que no eran cristianos y aquellos esposos que no eran cristianos trataban a los esclavos y trataban a las esposas de una manera muy cruel. Los trataban así. Por ejemplo, ¿qué hacía un amo en aquel tiempo con sus esclavos? Los maldecía si estaba enojado. No les daba la suficiente comida, no les daba el suficiente alimento, los maltrataba físicamente. Un amo en la sociedad romana tenía el derecho de violar a los esclavos, si así lo quería también. Eso estaba pasando. Un amo tenía el derecho de obligar a sus esclavos: como yo adoro a dioses falsos, tú también tienes que venir y ejercitar este tipo de adoración que yo te impongo. También una mujer cristiana que estaba casada con un inconverso tenía este tipo de problemas, que si su esposo le decía: ven, vamos a adorar a este dios pagano, y si ella se resistía, estaba sufriendo, estaba siendo maltratada de parte de su esposo. Por eso más adelante vamos a encontrar los deberes conyugales que el apóstol Pablo le dice que debe de tener tanto el hombre como la mujer, en este caso los que son cristianos. ¿Qué efecto estaba produciendo la persecución en estas comunidades cristianas? Mire, hermanos, la persecución siempre va a producir efectos a veces negativos, ya que son afectadas las emociones, la espiritualidad, y como consecuencia los cristianos a veces mantienen una crisis de fe por padecer por Cristo. Descubrimos que los cristianos estaban afligidos. En el capítulo 1, 6, dice afligidos, se encontraban en aflicción, en tristeza. También descubrimos que los cristianos tenían un temor
porque el 3:14 dice que no estemos amedrentados por temor a ellos. Estaban temerosos. El rechazo que sufrían los cristianos les causaba asombro, porque el capítulo 4, versículo 12 dice: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido. También los cristianos de ese tiempo estaban ansiosos por padecer. En el 5, versículo 8 y 9, dice que el 7 dice que no deben de estar ansiosos, sino echar su ansiedad a los pies del Señor. Tenían mucha ansiedad por eso. Además, también los cristianos estaban comenzando a avergonzarse por su fe cristiana. En el 4, versículo 16, dice que si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Estaban avergonzándose. ¿Y sabe también qué estaba pasando? Estaban siendo tentados a vengarse, porque en el 2:23 y en el 3:9 dice que no nos venguéis, no demos maldición por maldición. Ya le dije por qué estaban tentando muchos a vengarse. Muchos esclavos, al ser maltratados por sus amos crueles, ¿qué hacían? Se levantaban contra ellos y los mataban. Y el apóstol Pedro dice: ese no es el proceder de un cristiano, de un hijo de Dios, la venganza. Entonces, esto es lo que producía la persecución en aquellos cristianos. Y sobre todo, hermanos, también, ¿sabe qué estaba pasando cuando no querían ser menospreciados y rechazados? Estaban siendo tentados a volverse a ese estilo de vida más aceptable a sus vecinos inconversos. Pues ¿por qué estoy sufriendo yo como cristiano? Pues simplemente mejor me ajusto a la forma como viven los demás y así evito la persecución o el rechazo en mi vida. Y no es exactamente lo que muchos hacen el día de hoy. Esta carta es relevante, pertinente para este tiempo, porque las mismas situaciones que estaban pasando ellos, también muchos cristianos a través de generaciones han sufrido lo mismo, y muchos de los que quieren mantenerse fiel a Cristo también sufren lo mismo el día de hoy. Este era un problema. Por eso Pedro les dice en el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también debemos de armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En el 1:14 les dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque estaban ajustándose a ese estilo de vida para ser aceptados socialmente. Y no se dan cuenta que el cristiano es antagónico en muchas cosas al mundo. El cristiano es luz, el mundo es oscuridad. El cristiano practica la justicia, el mundo la injusticia. El cristiano habla verdad, el mundo la mentira. Y así muchos ejemplos le puedo decir. Pero la tentación máxima para los cristianos de ese tiempo era volverse a la apostasía. ¿Por qué? Porque les dice el apóstol Pedro en el 5, 8 y 9 que deben de velar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y muchos de ellos ya estaban casi a ese punto de volverse apóstatas, de abandonar el camino de Cristo. Esto es lo que pasa muchas veces, lo que vemos en la parábola del sembrador, que dice: me gozo, me alegro, todo es felicidad, pero cuando vienen las persecuciones por causa de la justicia, abandonan y se van. Una clase de apostasía. Bueno, estos no son verdaderos cristianos en esta parábola.
Estaba en juego, hermanos, la lucha por la fe y la ética cristiana que ellos estaban a punto de abandonar. No solamente el apóstol escribe para animarlos, sino para exhortarlos a que se mantengan fieles. Ahora, bien, ¿tenían estos cristianos la perspectiva correcta sobre el sufrimiento? Es posible que no. Por eso aquí el motivo de la carta de Pedro. Aún Pedro no tenía la perspectiva correcta al principio, al igual que estos creyentes, sobre el tema del sufrimiento. Aún Pedro no la tenía. ¿Cuál era esa perspectiva que Pedro el apóstol, escritor de esta carta, tenía en cuanto al sufrimiento por causa de Cristo? La perspectiva de Pedro desde el comienzo, cuando empezó a caminar con Cristo, no era la correcta. Al principio Pedro no estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Bueno, más bien estuvo dispuesto a seguir a Jesús, siempre y cuando esto no implicara llevar una cruz de sufrimiento. Así era Pedro. Te voy a seguir, Cristo, pero que esto no implique sufrir por ti. Esto no quiero. ¿Y cómo lo vemos? En el mismo Evangelio, capítulo 16, versículo 22 y 25, son palabras de Cristo. Pero fíjate lo que dice desde el 21 al 25. ¿Qué es lo que está pasando con Pedro? Y el diálogo que tuvo Cristo con él. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Otras traducciones de la Biblia dicen a reprenderlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y el versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Él reprendió a Cristo cuando le mencionó que le era necesario padecer y morir por manos de los escribas, sacerdotes y ancianos de Israel. Imagínate lo que pasó por la mente de Pedro escuchar las palabras de Cristo, negarse a sí mismo, tomar una cruz y seguirle. Pedro pensó: la cruz jamás, jamás la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz era un símbolo, o más bien era sinónimo, para entenderlo en contexto, de muerte. Así era la cruz. Pedro no estaba dispuesto a seguir a Cristo. Siempre cuando está dispuesto, pero no está dispuesto cuando implicara sufrimiento. Pedro, cuando vio que arrestaban a Jesús, quiso defenderlo y pelear para que no lo arrestaran. ¿Sí recuerda esa escena? En Juan 18, versículo 10, llega los guardias del templo al huerto de Getsemaní. Judas traiciona a Cristo con un beso para identificarlo. Allí está el siervo del sumo sacerdote, quizás fue para estar verificando lo que estaba sucediendo, el arresto de Cristo. ¿Y qué hace Pedro cuando van a arrestar a Cristo? Saca la espada
y le tira al siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No, no es así, Pedro. Guarda tu espada. Para esto he venido, para sufrir, para morir y resucitar al tercer día. Aún Pedro negó a Jesús, así como muchos estaban avergonzándose, los lectores de la carta que estamos analizando, cuando se le cuestionó a Pedro que si conocía a Cristo, ¿qué dijo él? En Mateo 26, 69 al 74, Pedro negó a Cristo. Esto dejó de manifiesto que no estaba en este momento dispuesto a padecer en la carne por el Señor. Pedro no solo quería las buenas cosas, los momentos agradables al lado de Cristo. Pedro no solamente quería los episodios donde Jesús era aceptado, era popular y no era rechazado. Pedro buscaba solamente eso. En pocas palabras, Pedro no quería un cristianismo con la cruz. Y hay que enseñar y hay que predicar que el cristiano tiene que llevar una cruz, para que el día que esté siendo menospreciado, rechazado, no se sorprenda que desde el momento se le avisó y se le dijo lo que implica ser cristiano. Esto es lo que ofrecen muchos hoy en día. Predican un evangelio, lo decía al principio, que no prepara a las personas a sufrir. Es un cristianismo sin cruz, pero no se puede ser cristiano sin llevar una cruz. No se puede. Ahora, Pedro es una persona calificada para escribirles a los cristianos que estaban bajo ese contexto de sufrimiento, persecución. Claro que sí, hermanos. Porque él, años más adelante, o más bien meses más adelante, él experimentó lo mismo que estaban sufriendo los cristianos de esta carta. Miren, la verdad, al estar estudiando sobre este tema, y me puse a investigar cuántos cristianos mueren en el mundo, cuáles son los países más peligrosos para ellos. Tuve un momento de silencio y orar a Dios para decirle: Señor, ellos sufren, y tal vez esos cristianos que mueren, que son maltratados, se van a levantar el día del juicio, del tribunal blanco, y van a condenar nuestras vidas. La verdad, con una persona que sufre tanto y está dispuesto a morir por Cristo, hace ver mi vida tan pequeña, mi fe tan pequeña en ese momento, cuando yo ni siquiera padezco quizás mucho, o que estoy rehusándome a padecer en la carne por Jesús. Pedro no está escribiendo esta carta bajo una perspectiva de un maestro de teología en un seminario teológico que se presenta con sus alumnos y les escribe desde una forma intelectual acerca del sufrimiento. No, Pedro lo está escribiendo de su propia experiencia, de lo que él ha pasado. Es fácil hablar acerca de sufrir por Cristo, pero cuando estamos en ese momento de padecer por Él, ¿cómo vamos nosotros a reaccionar? Pedro está facultado, tiene la autoridad
para hablar a los cristianos sobre este tema. Pedro. Al principio tuvo miedo, quiso vengarse, estuvo ansioso igual que los cristianos de la carta, pero después, el libro de los Hechos, en Hechos 5:40, dice que fue azotado. En Hechos 12, versículo 1 al 5, dice que fue encarcelado y fue liberado de una forma milagrosa de parte del Señor. Más adelante, también encontramos las palabras de Cristo para Pedro al final de su vida. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? En Juan 21, versículo 18 y 19, el Señor le pregunta 3 veces a Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? A la tercera vez Pedro estuvo triste y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Cristo le dijo: apacienta mis ovejas. Y luego el Señor le dice a Pedro la forma o la clase de martirio que iba a sufrir. Le dice: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto estaba hablando de la clase de muerte que iba a tener Pedro para glorificar a Cristo. Y la tradición dice que Pedro murió martirizado, crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, igual que el Señor, él pidió y dijo: que no sea como mi Señor, no soy digno de morir como Él, que sea con la cabeza boca abajo. Aún la tradición dice que Pedro vio a su esposa morir siendo crucificada también. Imagínate tu esposa presenciar que muera de esta forma, y luego él que no sea como Cristo, sino boca abajo. Entonces Pedro no tenía la perspectiva correcta, la entendió después. Él dijo que el sufrimiento trae gloria y alabanza a Dios. Dice en la misma carta del apóstol Pedro, la primera, en el capítulo 4, versículo 14 y 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y el versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora Pedro entiende que el sufrimiento trae gloria a Dios. Entonces el cristiano glorifica al Señor no solamente con su canto de alabanza, una vida santa, sino que incluso cuando es maltratado, rechazado y llega al abuso hasta físico, esta es una forma de glorificarle también al Señor. Entonces, entendamos que cuando pasamos un momento así, Cristo es glorificado. Ciertamente ellos rechazado, pero por nosotros es glorificado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Esta es parte de glorificar al Señor.
Perdón. Y finalmente, la carta de Pedro deja de manifiesto el corazón de pastor que tenía Pedro. Pedro escribe esta carta en el ejercicio del llamado que Cristo le había hecho, de cuidar a las ovejas. Como le decía, Juan al final de su evangelio nos informa de la encomienda que Jesús le hizo a Pedro. Nos informa: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Pastorea al rebaño. ¿Qué esperarían estos creyentes sufrientes de Pedro? Precisamente ese cuidado de ellos, que se mostraba el pastoreo o el cuidado de Pedro sobre los creyentes a través de la enseñanza bíblica, recibir exhortación de parte de Pedro, escuchar palabras de ánimo, palabras de consolación. Eso es lo que esperaban estas comunidades cristianas. Pedro comprendió que él había pasado por las mismas experiencias para poder consolar a aquellos que estaban en semejantes tribulaciones que él experimentó. El apóstol Pablo nos escribe en la primera, más bien en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 6 y 7, las siguientes palabras: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, bueno, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de aflicción, también lo sois en la condenación. Pedro, al escribirles a estos cristianos, se convierte en un compañero de aflicción para ellos. De veras, hermanos, de aflicción. Miren, a veces escuchamos que hay hermanos o hermanas que han sufrido de parte de sus esposos, de sus esposas, por el nombre de Cristo. Las han golpeado, han recibido abuso físico. ¿Y qué pasa? Escuchamos, pero como que no le tomamos tanta importancia. Como que decimos, bueno, es un problema de allá, no es problema de nosotros aquí en la iglesia. Y en vez, hermanos, de entender lo que dice la palabra de Dios, dolernos por el cuerpo de Cristo, con los que son afligidos, rechazados, y convertirnos en compañeros de aflicción, nos olvidamos de ellos. Es más, ni siquiera tomamos el tiempo para orar por ellos y pedir: Señor, bendice, fortalece, mantén firme la fe de este hermano, de esta hermana, de aquellos en el mundo. No lo hacemos. Muchas veces lo ignoramos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos padeciendo. Pero cuando padecemos, queremos que todos se conmiseren de nosotros y todos estén al tanto de lo que sucede y nos animen, nos fortalezcan. Pero nosotros no hacemos eso. Yo creo, hermanos, que debemos de sentir empatía
porque algún día vamos a estar en la misma situación, en verdad. Llegará el tiempo que nos quitará nuestra libertad de ejercitar nuestra fe de una manera libre. Llegará el tiempo que el que predica va a ser encarcelado. El que va proclamando su fe cristiana va a perder su trabajo. Llegará ese tiempo. Por eso hay que estar preparados. Hay que sentir esa empatía por los que sufren también. Y no sabemos lo que proyecte el año, los años posteriores. No lo sabemos. Pedro se convierte en compañero de aflicción para los que sufren. Conclusión: solo cuando determinamos vivir la vida cristiana en pureza y santidad, con un fuerte compromiso con Cristo, seremos contracultura, y esto generará inevitablemente desprecio y rechazo social de parte de la sociedad que está en contra de la palabra de Dios. Pero recordemos las palabras de Pedro. Las palabras de Pedro: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y vamos a profundizar qué significa eso más adelante según vayamos avanzando en la carta. Y terminando, ¿estamos padeciendo por Cristo? ¿Por llevar una vida piadosa que contrasta la vida de los inconversos? Eso se lo dejo a su propia reflexión. Vamos a orar.